Muy bien, hermanos, estamos en Juan capítulo 9. Rápidamente quisiera que alguien me pudiera apoyar. ¿Qué es lo que estamos haciendo a lo largo de estos domingos? Estamos tratando de confirmar o de conocer, sea cual sea el caso, de confirmar o de conocer un poco más ¿qué? El carácter del buen pastor. Estamos hablando obviamente del buen pastor. Tomamos un tiempo para hablar de lo que no es el pastor, pero hemos tomado algunos domingos para referirnos a quién es el buen pastor y las características que el buen pastor tiene. Ahora, en realidad llevamos dos características, no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero ¿hay quien puede recordar alguna de estas dos características que hemos estudiado? Se engloba en una frase general. El buen pastor conoce a sus ovejas. Esa es la frase la cual está englobando todo lo que estamos estudiando. Pero hemos visto dos características de manera particular que es lo que conoce el buen pastor de las ovejas. Número uno, ¿alguien recuerda? ¿Ok? El buen pastor conoce la vida de sus ovejas. Así que tratamos de referir las circunstancias que la rodean, las circunstancias que van abonando constantemente. Dios no es ajeno a nuestra vida. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no es ajeno, Dios lo conoce perfectamente. Pero no solamente conoce nuestra vida, las circunstancias que han formado nuestra vida, sino que también el domingo pasado estuvimos viendo que el buen pastor conoce ¿qué? El propósito, el uso y el propósito que Él va a dar a sus ovejas. De manera específica, estuvimos estudiando cómo es que el buen pastor sabía al ver a aquel hombre ciego lo que el Señor tenía planeado para él. Ahora, sobre todo, y déjeme aclarar, mejor dicho, para él, permítame señalar hacia arriba. Dios tenía un propósito preparado para él dentro del plan del Señor a través de él, el ciego. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Quiero solamente tratar de animarles en lo que estamos estudiando, ya que, hermanos, estamos tratando de comprender y de tomar, obviamente, lo necesario para que nuestra vida sea transformada en entender que el Señor nos conoce plenamente. Nuestra vida, pero también el propósito, confiando en que todo lo que el Señor ha permitido a lo largo de nuestra vida suma para un propósito eterno. Entonces podemos confiar en que no solamente un hombre como Pablo, como Moisés, como Aarón, como diga el nombre que usted quiera y pueda resaltar, sea de nuestra época o de la época pasada o de la historia bíblica, no estaba en ellos la capacidad de hacer grandes cosas para Dios, sino de hecho estaba en el propósito que Dios había establecido para usarle a ellos. Entendiendo esto, vamos a continuar entonces en la narración de Juan capítulo 9 y estamos ubicados en el verso 8. Por favor, hermanos, en nuestra Biblia. Juan capítulo 9, versículo 8 al versículo 12. ¿Lo tenemos? Bien, por favor, hermano, involúcrese conmigo dentro de esta historia. Verso 8 al verso 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, ¿qué hermanos? Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bien, hoy vamos a resaltar, o vamos a tratar de avanzar en resaltar esa primera parte. Amados hermanos, el buen pastor conoce las necesidades y las luchas de sus ovejas. Hay algo interesante en el cuadro que el Señor está utilizando al referirse a las ovejas. Y lo hemos resaltado a lo largo de todo nuestro estudio. Y es que cuando el Señor pone a una persona como dentro del cuadro del pastor y la oveja, es comprender que el hombre está puesto en una condición muy particular, una condición totalmente dependiente.
Es decir, una oveja no puede armar su vida sola. Una oveja no es un animalito que puede andar simplemente sin el cuidado de alguien más, sin que alguien le proteja, sin que alguien vea por sus intereses, sin que alguien esté viendo por dónde dirigirle. Bueno, una oveja es tan, vamos a llamarlo de esta manera, es un poco torpe para vivir sola. Es un cuadro. Ojalá, y en el buen sentido quiero decirlo, ojalá esto incomode a cualquiera de nosotros al pensar, disculpe pastor, pero si algo entendido en la vida es que yo puedo solo. Ojalá incomode esa expresión si está en tu vida. Porque es el orgullo lo que ha llevado al hombre a realmente no comprender su necesidad del Señor. Incluso es el orgullo y es ese carácter el que ha llevado a ignorar la característica del buen pastor. Porque el buen pastor reconoce que sus ovejas tienen necesidades. El problema es que a veces son las ovejas las que no quieren entender que necesitan del buen pastor. Ahí radica el problema. Sin embargo, este hombre que había vivido, la condición en la que ese hombre vivía realmente, hermanos, bajo nuestra perspectiva, puede ser una vida muy carente o incluso habrá, como habíamos incluso creo mencionado, habrá quienes se atrevan a decir que había tenido una vida injusta. Injusto que el Señor haya hecho eso. Qué injusto que Dios haya permitido que este hombre, solo por un propósito divino, porque no fue por el pecado ni de él ni de sus padres. ¿Se acuerda que lo vimos? Sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces alguno pudo pensar, qué egoísta es Dios, ¿no? Está pensando solo en él. Ni siquiera está pensando en mí, ni siquiera está pensando en lo que yo puedo lograr, ni siquiera está pensando en lo que yo puedo desear. Todo es pensando en él. Bueno, amados hermanos, tenemos que comprender que como buen pastor, Él tiene un lugar a donde llevarnos para nuestro bien. Es un doble propósito. Pero dentro de ello es importante que nosotros entendamos que tenemos necesidades. Al grado que la expresión que se da de este hombre en el versículo 8 es la siguiente y se dice de él, ¿no es este el que se sentaba y, qué hermanos? Mendigaba. Así que ese hombre se sentaba y solicitaba el favor de la gente de una manera inoportuna y humillada. Esa es la expresión cuando dice que él mendigaba. Él pedía el apoyo, pero de una manera inoportuna, en la cual incomodaba, en muchos de los casos a quien pasaba, era inoportuno, tal vez en el momento, en la plática, en el lugar, sin embargo, él tenía una necesidad, él tenía que pedir. Y la gente le conocía bajo esta condición, en la cual él se humillaba para hacerlo. Pues bien, amados hermanos, es por esto que hay quienes realmente serán dispuestos a cuestionar si realmente Jesús sería un buen pastor. Porque la frase que muchos determinamos es que si Jesús es un buen pastor, Él no dejaría sufrir a sus ovejas. Pero eso es una mentira. ¿Por qué razón Jesús no nos dejaría sufrir? ¿Qué estamos pensando para atrevernos a decir que el sufrimiento no es parte del propósito de Dios? ¿Qué nos haría pensar que llegar a nuestra casa y tener una pequeña lucha como familia o tener momentos de dificultad no son parte del propósito del Señor? Porque esos me llevan al sufrimiento, me llevan a cuestionar ciertas cosas de mi vida. Amados hermanos, el buen pastor permite esas luchas y esas necesidades, pero sobre todo Él las conoce a la perfección. Él las conoce. Ahora, es importante poder comprender que muchos de nosotros, si lo vemos de esta manera, necesitamos ser quebrantados para ser fortalecidos. Necesitamos ser quebrantados para ser consolados. Necesitamos mendigar pan para ver la abundante mano de Dios que nos sostiene. Así que el quebranto y el sufrimiento no es sino la oportunidad de poder abrir nuestros ojos y ver realmente el cuidado del buen pastor. Eso iba a pasar cuando tenemos la vida de ciertos hijos, que a veces nos convertimos en ocasiones mal agradecidos. Y esa es la lucha del padre, ¿verdad?
que se esfuerza constantemente por dar lo necesario en la familia, por suplir lo necesario, incluso aún más de ello, y de pronto el hijo vive constantemente diciendo, esa es tu obligación. Qué bueno que lo haces porque tú debes de suplirme todo ello, tú eres mi padre. Sin embargo, de pronto comenzamos a vivir de una manera en la cual no observamos el esfuerzo, el amor y el cuidado que ese hombre pudiera tener para con su familia. Bueno, hermanos, esto llega a suceder en el mismo rebaño. De pronto vamos tan constantemente en nuestra vida, estamos tan involucrados en nuestra vida, que de pronto olvidamos la gracia que ha sido derramada para con nosotros y la benevolencia de Dios en nuestra vida. Como si Dios estuviese obligado a darnos vida. Como si Dios estuviese obligado a darnos alimento. Como si Dios estuviese obligado a darnos de su bendición sobre nuestros hijos y su protección, sobre el cuidado, sobre cada cosa que tenemos, como si Dios tuviera que hacerlo. Bueno, Él lo hace y suple nuestras necesidades porque Él es el buen pastor. Y déjeme resaltar algo. No porque nosotros seamos unas muy buenas ovejas. Ojalá eso nos ayude. Él actúa en benevolencia, conociendo las necesidades y las luchas de sus ovejas, no por los buenos o por lo bueno que pueda ser su oveja, sino porque en su naturaleza Él es bueno y Él se interesa en sus ovejas y conoce todas nuestras necesidades. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 26 y versículo 27. ¿Lo tienen? Bien, vamos a leerlo juntos. Dice, hermanos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Así que hay algo muy claro para nosotros. Incluso el Señor mismo, que sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad, dice, Él intercede por nosotros, llevando delante del Señor nuestras propias necesidades. Wow. No es solo una vaga idea de decir, el Señor te conoce, el Señor sabe de qué tienes necesidad. No, esta es una verdad. El Señor conoce a sus ovejas. El Señor observa a ese hombre ciego. El Señor se acerca a ese hombre ciego. El Señor cumple el propósito por el cual el Señor le había hecho ciego. Pero sobre todo, incluso dentro de ello, no es mínimo la condición de ese hombre para el Señor, sino que incluso el Señor suple una necesidad que ese hombre tenía. Y el Señor decide darle la vista. ¿Estaba obligado el Señor a darle la vista a ese hombre? No, estaba obligado, pero Él determinó hacerlo. Porque incluso había ciertas cosas que no podríamos comprender en la cual este hombre llevaba toda su vida bajo esa condición, sentado y mendigando. Pero el Señor determina que este es el momento en el cual Él se acercaría, es el momento de este señor, de esta persona. Él se acercaría con ese hombre y entonces supliría una de sus necesidades. Los tiempos han cambiado tanto. Los tiempos son tan diferentes. Que antes las familias se reunían alrededor de la mesa y se atrevían a pedir lo más simple al Señor. Señor, el alimento del cual necesitamos el día de hoy, por favor, proviene de tu mano, dánoslo hoy. No, parece que el día de hoy lo más conveniente es que el hombre se acerque y pida más bien cosas materiales, ¿verdad? Señor, dame una casa, dame un auto. Ahora no quiere decir que esté mal, incluso puedes atreverte a pedirlo. Pero la cuestión es la siguiente, amados hermanos,
tenemos que identificar cuáles son nuestras propias necesidades. Cuando identifiquemos nuestras necesidades, observaremos la mano del buen pastor protegiéndonos y cuidándonos. Déjeme abajo porque no va el hermano Juan. Sí, es que escuché un ronquido y dije, no va a ser que... No es cierto. No, más bien estaba tratando que veía que se agachó y se levantó, entonces quería... Ok. Hermanos, esto es realmente relevante para nosotros. Porque aparentemente tendría que haber cosas tan sobrenaturales que despierten el ardor y el deseo de nuestra vida para querer anhelar a nuestro Dios y vivir para el Señor constantemente, cuando debemos de comprender lo siguiente. Y hay una pregunta clave que incluso hemos tratado de responder en el centro de rehabilitación. ¿Qué es seguir a Jesús? Y me gustaría que en su momento, en la semana, usted pueda ponerse frente a una hoja y pueda plasmar su respuesta. Todos sabemos que seguir a Jesús. No, plásmenlo en una hoja. Vamos a ver qué tan claro es lo que tenemos a lo que refiere ser comprados por el Señor, ser adoptados por el Señor y seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Incluso el hecho de no tener esta idea clara ha formado una vida cristiana en la que aparentemente ser cristiano es ir a la iglesia el día domingo. No hemos comprendido, hemos dejado la idea de vivir para Cristo, la hemos dejado a un lado sin comprender que yo vivo para Cristo en mi casa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis vecinos, en mi relación con mis amigos, en mi relación en mi trabajo. En todo momento vivo y sigo al Señor. Por eso para algunos la vida cristiana se ha convertido en algo aburrido, porque es algo de domingo. Pero si entendemos que involucra todo lo que somos, amados hermanos, tomaría un sentido diferente. Y de hecho tomaría mayor sentido entender esto. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Claro que vale la pena. ¿Por qué sigues a Jesús? Porque es el único que conoce todas mis necesidades. ¿Sabe? Estos aparatos el día de hoy pueden tratar de involucrarse en su vida. Hay aplicaciones en las cuales incluso hay una alarma la cual traté de activar y que vamos a ver qué pasa. Y hay una alarma que puede activarse en estos aparatos y te puede preguntar, de hecho, al menos 1 o 2 veces al día, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y vas a responder, me siento bien, me siento triste, me siento deprimido, me siento enojado. Ok, respondes y luego te pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Qué crees que está promoviendo esto? Bueno, ya tú vas a responder algunas de las que están por ahí y aparentemente ahora estás teniendo una relación con alguien, ¿verdad? Que se está interesando por ti. Y terminas de responder y te dice esta aplicación, ¿y sabes qué? Te vas a sentir mejor después de haber respondido esto. Evalúa mañana cómo te sientes. Es cierto, porque tú necesitas relacionarte. El problema es que es más fácil relacionarnos con esto que con el Señor. Porque aunque sea un pequeño mensaje con letras que llega por medio de un aparato, lo sientes más personal que ir a la Escritura y encontrar al buen pastor y encontrar al Señor que se interesa verdaderamente por ti, que está con los oídos abiertos para escuchar tu oración, que no está limitado a 1 hora del día, a 1 hora de la madrugada, para que tú puedas con confianza levantarte la madrugada, que no puedes dormir, y salir de tu cama y dedicar unos minutos en la sala, en el comedor, arrodillado y diciendo, Señor, no sé qué pasa, pero Padre, quiero hablar contigo un momento. Y Él te va a escuchar porque es el buen pastor. No es el pastor de tu iglesia que le vas a marcar 5 o 10 veces en el día y no te va a responder tal vez hasta el siguiente día. No, Él está atento a tus necesidades. Incluso vas a tratar de explicárselas de la mejor manera para que Él te entienda y Él volteará y te verá y dirá, yo sé lo que tienes. Incluso mejor que tú, yo sé lo que necesitas. Ahora escúchame tú a mí, deja de hablar y ahora escúchame porque yo puedo suplir esa necesidad. Bastaría esta sola convicción para hacernos los mejores lectores de la palabra y los que acudan constantemente a su palabra para encontrar la verdad y el bálsamo para nuestra alma. Solo esa verdad. El Señor conoce mis necesidades, Él suple mis necesidades porque las conoce perfectamente, entonces sería suficiente para creerlo e ir a Él constantemente en nuestra vida diaria. Amado hermano, vaya tranquilo sobre el camino.
Él sabe mejor que tú lo que necesitas el día de hoy y nunca dejará de lado suplir lo que verdaderamente es una necesidad. Tal vez no va a responder todo lo que pedimos. No va a suplir todos los berrinches y no va a suplir todas las cosas que deseamos en nuestro corazón. Una expresión muy peligrosa, sobre todo el día de cumpleaños, para nosotros es que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Quiero pensar que usted está muy seguro que los deseos del corazón de ese hombre, esa mujer de ese día, están apegados a la voluntad de Dios porque son realmente los que deben de cumplirse. Amado hermano, cuando usted tiene que elegir entre una necesidad y una necesidad, una necedad, perdón, y una necesidad, y suplir cualquiera de las dos, ¿cuál elegiría si fuera uno de sus hijos? La necesidad. Así que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor? Piénselo de esta manera. El Señor no dejará de suplir una sola necesidad para sus ovejas, porque está bajo el cuidado de ellas y Él conoce sus necesidades. Es por eso que Pablo escribía, no es necesario ir para allá, pero puede usted confirmarlo después. Pablo escribía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, la necesidad de ser quebrantado, de ser lastimado de alguna manera, pero en todo ello no estaba destruido. Él conoce nuestras necesidades. Pero no solo nuestras necesidades. Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a avanzar un poco más rápido para entender algunas de las cosas que están sucediendo también aquí. Hebreos 4, 12, hermanos, por favor. Puede ser que alguno ya lo está diciendo en su mente, ¿verdad? Y lo tiene ahí de memoria, pero vamos a tratar de leerlos juntos, por favor. ¿Lo tenemos? Bien, leamos juntos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Es interesante, amados hermanos, el buen pastor conoce los pensamientos de sus ovejas. No solamente conoce su vida, no solamente conoce el propósito que el Señor tiene para él, no solamente conoce sus necesidades, atención y mucho cuidado con ello, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos llevando a nuestra mente? Al final de cuentas, amados hermanos, ¿qué pasaría si todos supiéramos lo que pensamos? Sería algo muy evidente, no evidente, sino, ¿cuál es la palabra? Evidenciador, no sé si es la palabra. No sé. ¿Sí? Empieza a evidenciarnos lo que está aquí. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una pequeña camarita aquí arriba, ¿verdad? Una pantalla, perdón, en la que apareciera todo lo que estamos pensando? Bueno, mis amados hermanos, para bien o mal nuestro, el Señor sabe lo que pensamos. En la semana que platicaba con hermano Madrid en la videollamada, coincidimos en algo que él mencionó y yo lo confirmaba en mi corazón. Pero ciertamente hay ciertas cosas con las cuales llega uno a luchar en ocasiones. Y hay historias que se repiten constantemente. Hombres que niegan la fe. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Ha conocido a alguien que le ha dicho, yo he ido a la iglesia, yo creía en Dios, yo seguía a este Señor, incluso yo servía a ese Dios, pero ya no creo nada de eso, son puras mentiras? Es complicado, pero esto es cierto.
Muchos no controlan sus pensamientos y piensan que tan solo la apariencia será suficiente para obtener el beneficio de aquel que pertenece al rebaño. Amados hermanos, delante del Señor no hay nada oculto para Él, incluso ni nuestros propios pensamientos. Así que lo mejor sería llevarlos no cautivos, sino totalmente transparentes y desnudos delante de nuestro Dios, porque Él ya los conoce. ¿Cuántas veces ha tenido un pensamiento de odio, de coraje, de ira contra alguien más? Se lo ha guardado, incluso ha controlado su expresión en su rostro y dice, no voy a expresar ni siquiera lo que estoy pensando. La cuestión es, lo está pensando. Y aunque no ha salido de una manera visible, aunque nadie más lo verá, aunque para nadie más será importante lo que usted pueda pensar, para el Señor, para el buen pastor, es importante lo que usted piensa. Porque sabe, es ahí donde echan raíces en nuestro corazón las acciones y los frutos. ¿Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay algo interesante en cuestión tanto del buen fruto como el mal fruto. Hay algo interesante en cuestión del pecado. Ni un solo pecado brota sin haber sido sembrado. Lo repito. Ningún solo pecado brota sin haber sido sembrado. Y claro, puede sumarle a esto: regado, cuidado, alimentado, y por obvias razones da fruto. Bueno, es ahí donde tenemos la lucha en nuestra mente y en donde la oveja está constantemente teniendo una lucha, en la que al final de cuentas sus pensamientos afectarán su corazón y llevarán a cabo las dudas o las convicciones necesarias para permanecer firme. Mi buen hermano, Dios sabe lo que está pensando. El buen pastor conoce a sus ovejas en sus pensamientos. Esto obviamente nos llevaría a lo siguiente. El buen pastor conoce el corazón de sus ovejas. Voy a dar la porción, no vamos a ir para allá, pero usted puede leer más adelante en Lucas capítulo 9, versículo 46 y 47. Vemos, ¿verdad?, la manera en la cual Cristo conocía el corazón de sus discípulos, el corazón de los fariseos, el corazón de la gente que le rodeaba. Hay algo que es importante para Dios, hay algo que es importante para Cristo, es el corazón. Para muchos de nosotros sería suficiente cumplir con la expectativa de vida en las acciones. Voy a utilizar esta expresión. Llénale el ojo al pastor y a los hermanos con cómo eres. Es suficiente. Sé un buen cristiano según lo que la línea, ¿verdad?, en la cual tú estás te enseña. No utilices malas palabras, condúcete de una manera apropiada, sé respetuoso con los mayores, honra a tu padre y a tu madre, y sabes que sirve en la iglesia. Lo interesante es que el buen pastor no solo está observando si en el rebaño las ovejas vienen siguiendo a otras ovejas e incluso imitando lo que algunas de las ovejas han hecho de corazón. No, el buen pastor observa lo que hay adentro de ese corazón. El buen pastor tiene que observar lo que nace, por qué razón nace, si es tan solo por imitación o realmente es el fruto de lo que hay dentro de nuestra vida. Interesante que el pastor, el buen pastor, profundiza en la vida de sus ovejas. Pero hay algo totalmente relevante. Regresamos a Juan capítulo 9. ¿Lo vamos a lograr, hermanos? Sí, lo vamos a lograr. Vamos a terminar hoy. Juan capítulo 9. Al cabo de toda la historia, no solamente aparece ese hombre ciego en todo lo que está sucediendo,
Aparecieron los vecinos, aparecieron los líderes religiosos y todos se preguntaban, ¿dónde está aquel que te dio la vista? Pero al final de todo ello, Juan capítulo 9, verso 41, Cristo revela que como buen pastor no solamente conoce la vida de sus ovejas, el propósito de las ovejas, los pensamientos de las ovejas, el corazón de las ovejas, incluso el buen pastor. Verso 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué hace? Permanece. ¿Qué pecados se conocen el uno del otro? ¿Cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son los pecados de Agustín? ¿Cuáles son los pecados de la hermana Marta? ¿Cuáles son los pecados de cada uno de nosotros? Sin duda alguna trataríamos de esconderlos lo más posible. E incluso algunos, como empezamos este estudio, trataríamos de argumentar y decir, eso es privado. Es mi vida privada. Y ciertamente habrá algunas fallas, algunos pecados con los cuales luchamos que no son evidentes a otros y no se trata de evidenciarlos. Hermano, es su lucha. Pero si hay algo que hemos visto en el carácter del buen pastor, en el conocimiento de sus ovejas, es que no es un pastor el cual está preocupado solamente como conmovido y emociones diciendo, ay, mis ovejitas, yo aquí estoy para ustedes. Ay, mis ovejitas, yo voy a proveerles todo lo que ustedes quieran y necesitan. No, sino que de hecho, amados hermanos, debiera de promover en nosotros el comprender de una mayor magnitud la omnisciencia del Señor y sobre todo esa omnisciencia aplicada de una manera personal en un interés por tu vida. Es decir, a Dios le interesas. Déjeme obviamente hacerlo más particular, más personal. A Jesús, el buen pastor, tú le eres importante. Tú de manera particular. Una de las grandes luchas que sobrellevamos en grupos grandes es que nos sentimos menos. Es que nos sentimos menos observados. Es que nos sentimos menos atendidos. Es que nos sentimos menos amados. Así que aquel que es hijo único logra experimentar el amor exclusivo de su padre y de su madre. Pero aquel que tiene un hermano o dos o tres o no se diga más, de pronto pareciera que ve a sus padres divididos en el amor para con él y para con el otro. Y comienza a ver una comparativa. ¿Qué tanto me amas a mí? ¿Qué tanto te importo a ti? Y esto llega a pasar incluso en nuestra relación con el Señor. Luche un poco más, solo unos últimos minutos, para poder acentuar esta idea del buen pastor. Así que el buen pastor se interesa tanto en esto, amados hermanos, que el buen pastor incluso se adentra en conocer los pensamientos y el corazón, porque el buen pastor también conoce los pecados de sus ovejas. Uf. Incómodo. Este es el momento incómodo. Todo es hermoso cuando alguien reconoce nuestras virtudes. Todo se siente bien cuando todos nos echan glorias en lo que nosotros hacemos, en el esfuerzo que estamos haciendo. Pero el buen pastor, mi amado hermano, te voltea a ver y sabe. Él conoce tus pecados, con los que luchas y con los que no luchas.
con los que te han dañado y con los que has amado. Él los conoce. Así que no sería como una oveja que trataría de llegar amorosa con su buen pastor, tratando de decir: Dios, Jesús, estoy tan cómodo contigo que me acerco constantemente a ti, y tratando de enternecer y embellecer el cuadro y pensando que Él no pondría atención a nuestras faltas. No. Así como Él te ve que acercas y te acercas a Él constantemente con cada necesidad, con cada quebranto, con cada lucha, con todas las incertidumbres que te acercas, y de pronto esto obviamente produce en aquel que ama a su oveja un corazón en el cual abriría sus manos para recibir a su oveja, consolarla, amarla, hacerla crecer y animarla. De la misma manera, no creas que esta condición exenta mostrarle nuestra condición pecadora a Dios. No. No hay pecado que pueda ser justificado por absolutamente nada de lo que acabamos de ver. Porque el pecado es pecado. El Señor no ignorará nuestros pecados y dirá: oh, perdón. ¿Estás batallando con la ira? ¿Estás batallando con la lujuria? ¿Estás batallando con la fornicación? ¿Estás batallando con el chisme? ¿Estás batallando con cualquier pecado que puedas tener, con algún vicio, con alguna mala práctica, con cualquier cosa que estás llevando a cabo en tu vida? Oh, no, pero ve todo el sufrimiento y tu vida, tus pensamientos y tu corazón. Yo no lo veré más. No, el buen pastor sabe nuestras fallas. Jesús revela lo que no se mencionó en la plática entre el ex ciego y Jesús. Al parecer Jesús tendría todo que ver. Todo tendría que ver con creer. Sin embargo, los fariseos revelan lo que Jesús realmente había mirado en aquellos que son sus ovejas. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar. Jesús había visto el pecado de estos hombres. Cristo lo aclaró. Él no es ciego por su pecado, ni por el de sus padres. Pero eso no quiere decir que el hombre ciego no era pecador. No era ciego por causa de su pecado. Pero eso no quita que no fuera pecador. Porque aunque Cristo le hubiese dado la vista, porque aunque Cristo le hubiese dado la oportunidad de comenzar su vida nuevamente, ese no era el propósito más grande que el Señor tenía. El propósito más grande que el Señor tenía era hacerle saber a ese hombre ciego que Él era el Mesías. Y este Mesías moriría en una cruz próximamente, derramando su sangre por ocasión de una sola razón: el pecado de todos nosotros. No había otra razón por la cual Cristo fuera crucificado. Fue el pecado lo que le llevó al madero. Fue el pecado lo que hizo derramar su sangre. Fue el pecado lo que hizo que Él pudiera estar como intermediario. Así que el pecado no puede ser quitado en medio de nuestra relación con el Señor. Porque de hecho el Señor entregó su vida para que nosotros fuésemos alejados no solo de la condenación del pecado, sino también del dominio del pecado. Quiero terminar leyendo esto. La razón de morir de Cristo no es solo librarnos de la condenación que el pecado traería en la eternidad, sino que limpiaría cada oveja, ya que su sangre es poderosa. Y sí, cuando decimos la sangre de Cristo tiene poder, sí, mis hermanos, lo tiene. Lo tiene para limpiar el pecado que está en la vida de cada uno de nosotros. Deberíamos de pensar hacia dónde está derramada la sangre. El propósito de Cristo no es para espantar espíritus chocarreros, no es para poder vencer el miedo a la oscuridad, o por un momento en el cual me siento temeroso y tendría que hacer alguna declaración. La sangre de Cristo tiene poder. Sí lo tiene para perdonar pecados, hermanos. Esa es la razón.
limpiar a sus ovejas, limpiar a las que son suyas, porque el pecado las ha manchado y las ha quebrantado. Ahora el buen pastor las tomará y de una manera tierna las limpiará y las dejará listas para seguir al buen pastor. Porque el pecado es el mayor problema. No te escondas del hombre. No busques dar una apariencia. Esto no es útil en este rebaño. Las apariencias no sirven para nada, hermanos, porque al final de cuentas toda apariencia va a caer y usted será el más avergonzado al poder ser evidenciado realmente quién eres. Prefiero que cualquiera de nosotros pueda vivir su vida abiertamente en ese libertinaje, en esa condición pecadora, dando a conocer su verdadera condición para que la iglesia sepa cómo debe acercarse y orar por la salvación de ese hombre, que el autoengaño de uno mismo, tratando de aparentar una cosa y al final de cuentas teniendo otra vida. ¿Cuál sería la utilidad? Prefiero que algún día mi hijo o mi hija se pueda parar frente a mí y me diga, papá, no creo en Dios, a que esté tan preocupada Jael o Liam en llenar la satisfacción que piensan o que pensarían que la iglesia debe tener de la vida de ellos, o incluso de su propio padre. Prefiero que me digan la verdad, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, lo prefiero 1000 veces porque al menos sabré cuál es el problema. Y no que luchen constantemente en una apariencia, una hipocresía en su vida, que los únicos que se van a dañar son ellos. Amado hermano, ten en cuenta esa gran verdad. Él conoce tu pecado perfectamente y lo va a tratar tarde o temprano. Porque el Señor trata el pecado. El Señor trata con el pecado. Nunca lo deja impune. Escúchalo bien. Nunca lo deja impune. Ni aún el más mínimo, ni aún el más pequeño. El Señor le hará frente tarde o temprano. Así que espera el ser confrontado por el Señor. No lo pasará por alto. Y es aquí donde nuestra mirada baja y la sonrisa puede disiparse, porque sí, Él conoce tu pecado y el mío. Él sabe cuándo empezó, Él sabe cómo lo has encubierto, Él sabe cómo lo has alimentado y perfectamente sabe cómo lo has amado y protegido, escondiéndolo lo mejor posible de la vista de muchos, porque sus ojos no lo ven todo, pero los del Señor sí. Y al ser oveja de su prado, amado hermano, no serás pasado por alto, porque tarde o temprano el Señor llegará como buen pastor. El buen pastor está cercano y te conoce. Confía, descansa. Pero el día de hoy quiero terminar de una manera muy específica. Pero sobre todo, arrepiéntete si es necesario. Esa palabra arrepentíos era el mensaje constante de Cristo y los discípulos. Una y otra vez. Pareciera que ese mensaje se ha disipado el día de hoy entre nosotros. Parece que el mensaje es, échale ganas, sigue adelante, hazlo mejor, tú puedes. Pero muchos estamos ignorando que para lograr eso tenemos que arrepentirnos. Me tengo que arrepentir de ser el padre que soy, me tengo que arrepentir de ser la madre que soy, me tengo que arrepentir de ser el hijo que soy, me tengo que arrepentir del cristiano que tal vez estoy siendo, tengo que arrepentirme de mis faltas, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis motivaciones. Tengo que arrepentirme porque el arrepentimiento es lo único que hace el cambio del camino.
Aparentemente el arrepentimiento para muchos llegará cuando su pecado es evidenciado, como aquel que ha tenido una relación sexual con su novia fuera del matrimonio y de pronto ahora está en un embarazo y ahora que son evidenciados, entonces dicen yo me arrepiento. No voy a poner en tela de juicio porque creo que hay quien se puede arrepentir. Pero ellos se han arrepentido porque su pecado ha sido evidenciado. Bueno, si es necesario que el Señor evidencie nuestro pecado para llegar al arrepentimiento, mi amado hermano, Jesús es el buen pastor y Él no se tentará la mano si es lo que necesitas para arrepentirte. Él va a evidenciar tu pecado. Así que puedes hacerlo ahora, que solo el Señor lo sabe, y cambiar el rumbo de tu camino, perfeccionarlo para honra y gloria del Señor. O puedes esperar la justicia del Señor, la cual llegará en algún momento. ¿Qué vas a decidir? Él es el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Así que de alguna manera sonrío y me alegro. Y por la otra tiemblo constantemente y me avergüenzo. Pero si Él me conoce y ha decidido amarme, es porque tengo una oportunidad. Amado hermano, sigamos al buen pastor. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde, Señor, terminamos este tiempo. Solo, Señor, pido que tú cumplas tu propósito. Hay una sola razón, Señor, y una meta a la cual yo desearía alcanzar al exponer esta porción y esta verdad. Sino más bien, Señor, tan solo pido que al ser expuestas estas verdades, tú promuevas el corazón y dirijas el corazón de cada uno de mis hermanos, como lo has hecho con el mío. Señor, seguir siendo esforzado en seguirte a ti, pero también seguirte de la manera apropiada. No solo seguir al buen pastor, sino saber que cuando el buen pastor se acerca a mí, Él ve todo de mí. Que eso produzca descanso, que eso produzca responsabilidad, arrepentimiento. Padre, gracias por conocernos. Gracias por saber, Señor, que tu Hijo, que es el que nos pastorea, sabe perfectamente quiénes somos. Así que, mi Dios, descansamos en esta verdad. Motívanos a continuar firmes, sabiendo que no vamos solos. Y somos importantes para el buen pastor, porque somos sus ovejas. En tus manos, Señor, estamos. En Cristo Jesús. Amén.